En el derecho existen diversas maneras de estar relacionado a un bien. Estos se llaman derechos reales. Algunos ejemplos son la propiedad, el usufructo, la servidumbre y otros. Pero hay otra cosa, una cosa que se llama la posesión. Todavía no está claro si la posesión es o no es un derecho real, como los que mencionamos anteriormente. Algunos dicen que sí lo es, pues está protegido por algunas acciones jurídicas. Otros dicen que no, que simplemente es un hecho. Pero bueno, ese tema no nos incumbe ahora. ¿Pero qué es la posesión? La posesión es casi como la propiedad, pero hay una diferencia muy importante, y es que el poseedor no es el dueño. Simplemente tiene posesión material sobre la cosa, es decir, la tiene en su poder. Pero no solamente esto, sino que también administra la cosa, le hace cambios a la cosa. Es decir, la parte más importante para identificar a un poseedor es que éste, a pesar de no ser el dueño de la cosa, sí tiene ánimo de dueño y señor sobre ella. No reconoce dominio ajeno. La considera completamente suya. Como la posesión no es la propiedad, no implica ninguno de los modos de adquirir la propiedad. Si los recordamos, estos modos son la tradición, la ocupación, accesión, sucesión, usucapión, que más adelante veremos con su otro nombre, y la ley. Pero entonces, ¿cómo nace la posesión? La posesión puede nacer de diversas maneras. Por ejemplo, de un contrato, en el que quien vendió el bien no lo podía vender pues no era el propietario. Entonces no se realizó un negocio jurídico completo, real y legítimo. Así que quien adquirió el bien no pasa a ser propietario, sino poseedor de buena fe. O por un arrendador, al que de un momento a otro se le desaparece su arrendatario y simplemente no vuelve. Incluso por una persona que va caminando por ahí, se encuentra un bien vacío y toma posesión, así de fácil. Entonces esta persona empieza a ser poseedor, y en caso de que nunca aparezca el propietario, puede que pase un tiempo, se dé prescripción y esta persona se vuelva la propietaria. Sobre la discusión si la posesión es o no un derecho, muchas personas dicen que sí, y que lo es tanto que hasta se puede heredar. Esto sucede cuando un poseedor muere, entonces sus herederos van a tener la posesión. Y si estos en algún momento quieren realizar un proceso de pertenencia, la prescripción no solamente se va a contar con el tiempo que ellos han poseído, sino también con el que la persona que les heredó la posesión la tuvo. Hay que resaltar que en todas estas, quien realiza los actos de señorío puede ser tanto el poseedor como su representante o un tercero a su nombre si el poseedor acepta, sin que esto se reste a los derechos del poseedor o a su tiempo para la prescripción. Y así como hay maneras de adquirir la posesión, también hay maneras de perderla. Estas se dividen en dos clases, las voluntarias y las involuntarias. Es involuntaria cuando, por ejemplo, el bien se destruye. En este caso se habla de una pérdida absoluta, pues nadie va a volver a poseer el bien. En cambio, es relativa cuando sí. Y una manera voluntaria es simplemente abandonar el bien, abandonar la posesión. Otra característica de la posesión es que, como todo en derecho, tiene acciones, presunciones y ficciones. Una acción, por ejemplo, está en el artículo 972 del Código Civil y se llama acción posesoria. Entre otros casos, se utiliza cuando, por ejemplo, alguien quiere arrebatarle el bien a otra persona que ha tenido su posesión durante por lo menos un año. Ese poseedor al que se le ha arrebatado su bien tiene derecho a acudir ante la jurisdicción ordinaria para que se le devuelva. Como una de las causales de pérdida de la posesión más comunes en nuestro país es el desplazamiento forzado, se ha establecido mediante ley que si este es el motivo de la perturbación o abandono de la posesión, no se interrumpirá el tiempo para la prescripción. Esto intentando mitigar las consecuencias de uno de los problemas más graves que tiene nuestro país. Presunciones hay bastantes. El Código Civil, por ejemplo, dice que el poseedor se reputa dueño mientras otra persona no acredite serlo. Otro buen ejemplo es la buena fe, que se presume. Y aquel que dice que si alguien logra probar que fue poseedor durante un tiempo A y durante un tiempo C,
y estos dos tiempos no son inmediatos entre sí, se presumirá que también tuvo la posesión del bien durante el tiempo B, intermedio entre ellos. Por supuesto, todas esas presunciones que mencioné son legales y no de derecho, y por tanto admiten prueba en contrario. ¿Y las ficciones? Hay una que me gusta mucho, y es la que dice que el que recupera legalmente la posesión perdida se entenderá haberla tenido durante todo el tiempo intermedio. Hay que resaltar que la posesión, al igual que la propiedad, no tiene que estar en cabeza de solamente una persona, sino que muchas personas pueden tener en cabeza la posesión sobre el mismo bien. Esto es la coposesión, equivalente de la copropiedad. En general, la propiedad suele tener sus equivalentes en la posesión. Así encontramos la posesión proindivisa o coposesión, la posesión exclusiva, o esta, que es la posesión horizontal, que recae sobre esos bienes sobre los que hay propiedad horizontal. Hay otra cosa diferente, la posesión agraria. Su principal característica es que el bien tiene un carácter económico. No basta con que el poseedor lo tenga materialmente y se considere dueño y señor, sino que debe explotarlo económicamente. A diferencia de la posesión que ya conocíamos, la posesión agraria solo puede ejercerse sobre bienes, no sobre derechos. Además, la posesión agraria es inseparable de la propiedad agraria, pues ésta no existe sin aquella, están ligadas. El último tema del que hablaremos hoy es la prescripción. La prescripción es uno de los modos de adquirir la propiedad, que como habíamos dicho antes, son varios. La tradición, sucesión, accesión, ocupación, la ley y otro de nombre muy raro, usucapión, que resulta ser la prescripción, pero con un nombre un poco más antiguo. La prescripción es la extinción o adquisición correlativa de una acción o un derecho por el transcurso del tiempo. Hay unas cuantas cosas a tener en cuenta al momento de hablar de la prescripción. La prescripción pone fin a un estado de incertidumbre, pues declara propietario a quien ya tenía el derecho de serlo pero no lo era. La prescripción debe alegarse, no se puede declarar de oficio. No se puede aplicar contra los bienes de propiedad del derecho público. Es un modo a título gratuito, no se debe pagar por la prescripción. Y otras cosas como que se puede renunciar a ella, aunque nunca anticipadamente, y que con ella se puede adquirir casi cualquier derecho real, y que por regla general es a título individual, aunque hay algunas excepciones. Pero ¿qué tal si combinamos el tema de la posesión agraria con el de la prescripción? Supongamos que nuestro poseedor tiene un bien y está en posesión de él desde hace 7 años. Entonces llega un vecino, probablemente un vecino sapo, pero que en esta oportunidad le va a dar un buen consejo y le dice: hey, deberías ser dueño, ya llevas el tiempo que es necesario, puedes reclamar la propiedad de ese bien que posees. Nuestro poseedor agrario se va al juzgado a hablar con el juez y le comenta su situación mediante una demanda. El juez, después de analizar las condiciones en las que nuestro poseedor ha estado teniendo el bien, declara que efectivamente el bien le pertenece. Esto se llama un proceso de declaración de pertenencia y se hace ante un juez civil del circuito. Entonces, definitivamente nuestro poseedor se va a convertir en propietario y ya nadie le va a poder quitar esa condición.